y siga siendo en sus vidas, en nuestras vidas, una obra buena. Porque como dice el salmista, Él no abandona la obra de sus manos y lleva a buen término la obra que comenzó. ¿Cómo están? Bendecidos. Gloria a Dios. Me da mucha alegría para mí compartir en esta noche con un tema, porque estamos celebrando en la Iglesia Católica un mes muy especial. ¿Cuál es? El mes de la Biblia. Entonces, inspirado por eso, he tomado este tema para compartir con ustedes, al que le he colocado como nombre: y habló con toda autoridad. Y se asombraban de su enseñanza. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Y esa fue la experiencia de María. María no dijo que sí porque sí. María dijo que sí porque primero escuchó la palabra. Y esa palabra tuvo autoridad sobre ella. Y la llevó a decir que sí. Y lo digo porque a veces pensamos que fue un tema de magia. Dios le habló y ella dejó que la palabra tuviera autoridad sobre ella y le dijo que sí. ¿Listo? ¿Quién trajo la Biblia? Bueno, sáquela por favor. Levántela. Gloria a Dios. Los que me han visto aquí y en otros lugares saben que siempre pregunto lo mismo. ¿Y sabe por qué? Porque si queremos que esta palabra tenga autoridad de verdad, hay que estarla no solo cargando, no solo llevándola en el bolso, sino teniéndola cerca para meditarla, y más cuando nos la predican, para rayarla. Porque, bueno, yo no sé, quizás ustedes no, pero yo tengo como mente de pollo. Entonces, es posible que cuando llegue a mi casa ya ni me acuerdo. Y cuando me dicen de qué hablaron, yo digo, pues, no me acuerdo. Pero si tengo la palabra, y la rayo, y la marco, y todo eso, pues seguro tengo la oportunidad de volver a leerla. De hecho, bueno, los que están más cerca de mí, yo tengo 14. Porque como soy profesora de teología, tengo 14 Biblias. Y cuando leo un texto, lo leo por lo menos en 7. Para ver qué diferencia tuvo la edición, no el autor, la edición al hacer. Bueno, ya no les cuento más de eso porque lo importante es el Señor. Así que vamos al Señor. Texto del Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo del 31 al 37. Voy a colocar esta hoja aquí. Lucas capítulo 4, versículo del 31 al 37. ¿Quién dice amén? Amén. Servidores trajeron la palabra. Amén. Levántela para que también los que vienen vean. Eso. ¡Qué bien! Gloria al Señor. Voy a proclamar el texto. Dice: bajó a Cafarnaúm, población de Galilea, y los sábados les enseñaba. La gente quedaba asombrada de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo, y se puso a gritar a grandes voces: ¡ah! ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús entonces le conminó: cállate y sal de él. Y el demonio, arrojándole en medio, salió de él sin hacerle ningún daño. Todos quedaron pasmados y se decían unos a otros: ¿qué palabra esta? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y los hace salir. Así que su fama
se extendió por todos los lugares de la región. Palabra de Dios. ¿Qué palabra esta? Se asombraba la gente, porque enseñaba con autoridad. Pero no siempre fue así. No siempre que enseñó, la gente le recibió lo que enseñó. Y ahí antecito, 3 versículos antes. Él está en Nazaret, en su tierra, donde nació y creció, dice Lucas. Y les enseñó en la sinagoga. Y les dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para hacer que los sordos oigan y los ciegos vean y los cojos anden y los que están oprimidos sean libres. Y todos se asombraron también y dijeron, ¿qué doctrina esta? Pero de pronto hubo uno que dijo, ¿y no es el hijo de José y de María? ¿Y no es el carpintero? Y ahora va a venir a decirnos que él es el Mesías. No. Y dice el texto, oiga bien, se lo voy a leer. Versículo 29, dice antecito. 28. Al oír esto, todos los de la sinagoga montaron en cólera y levantándose lo sacaron fuera del pueblo y lo llevaron a una altura escarpada del monte sobre el que se elevaba el pueblo con ánimo de despeñarlo. Pero él, pasando por el medio, se marchó. Entonces, en su tierra no lo recibieron. En su tierra no aceptaron lo que enseñó. Y dice Lucas que no pudo hacer ningún milagro en Nazaret, precisamente porque no lo recibieron. Entonces ya nos va dando claves el texto. No siempre que Jesús habla, lo recibimos. Eso ya queda para reflexión de cada uno. Si cuando escucho la palabra, si cuando me predican la palabra, yo la recibo para mí, o estoy pensando en que es para la vecina, o para el esposo, o para yo no sé quién. Pero si usted y yo somos los que estamos aquí hoy, ¿para quién es esta palabra? Para mí. Diga así, diga, esta palabra hoy es para mí. Dígale otra vez al que está al lado, mírelo, mírela y dígale. Tú recibes la palabra para ti. Esa es una buena reflexión. Voy para el texto entonces. Entonces Jesús llega a Cafarnaúm muy triste. Como nos pasa a nosotros a veces. Que llegamos felices a la casa a contar lo que hemos escuchado del Señor y a contar sus maravillas y nos hacen o no nos oyen o nos dicen ya vienes tú otra vez. Pues a Jesús le pasó, para que coja aire y respire y no se amargue por eso. Le pasó a Jesús. Entonces llega a Cafarnaúm, donde vivía Pedro. Ahí se va a quedar un tiempo. Entonces enseñaba en la sinagoga. La sinagoga era un lugar de oración. Solo los hombres, cuando ya eran considerados hombres de fe, podían predicar. Por eso es que él está predicando en la sinagoga. Dice el texto en el primer versículo que les enseñaba y ellos se asombraban. Se asombraban. Y aquí nos surge una pregunta. ¿Por qué se asombraban? ¿Qué era lo que Jesús estaba diciendo que ellos se asombraban? Pero Lucas no lo dice en ese texto. Lucas va a hacer algo todavía más grande y nos va a mostrar el efecto que tiene la palabra que asombra. Lo digo de otra manera.
lo que hizo esa palabra que Jesús predicó, y por eso la gente se asombra. Primer punto entonces, cada uno de nosotros, cada vez que la leemos, la meditamos, escuchamos una homilía, ojalá no solo se quede en la escucha, sino que la cojamos, la rayamos, meditamos, le coloquemos fechas para saber qué día me habló el Señor de eso que está ahí. Cada uno de nosotros tiene la libertad entonces de aceptar la palabra como está haciendo la gente en Cafarnaúm, o de rechazarla como hizo la gente en Nazaret. Dígale al que está al lado, no rechaces la palabra de Jesús. No la rechaces. ¿Y cómo sé yo que la rechazo? ¿Cómo sé yo que la rechazo? Porque no la pongo por obra. Me quedé solo con la escucha. María, me quedé meditando en la última frase, la puso por obra. Hágase en mí según tu palabra. Y lo que el último que le dijo el ángel, tu prima está embarazada, ella corrió a confirmar un hecho cierto que el ángel le estaba diciendo. Entonces, si yo no la pongo por obra, yo no recibí la palabra. Yo la escuché, pero no la recibí. ¿Vamos entendiendo? Y para recibirla y dejarla que haga algo en mí, tengo que orarla. Entonces hay tres elementos bien importantes. Escucho, oro y recibo. Escucho, recibo para mí y lo llevo a la oración para que esa palabra haga lo que Jesús está diciendo que va a hacer. Voy para el segundo elemento. Entonces dice, había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo y se puso a gritar a grandes voces. Ah, caramba, esta enseñanza está despertando a un demonio que tiene una persona. No piensen diablo, ahora lo voy a explicar. Ni que va a venir estos fantasmas aquí ahora ni nada. Ah, caramba, esta enseñanza que está haciendo Jesús hace que los demonios se revuelvan. Si los demonios que usted y yo tenemos no se revuelven, cuando nosotros escuchamos la palabra y la oramos, estamos feos para la foto, como dice una amiga mía. Ni con filtro, para que sepa. Estamos feos para la foto. Se le revolvió el demonio a este hombre. El texto no dice qué demonio tenía, como dicen en otras partes a veces. Solo dice que era un demonio inmundo. Pero ¿qué es en la Iglesia Católica un demonio? Sí, sabemos que son los ángeles que comandados por Satanás se rebelaron contra el Señor y se vinieron del cielo. Pero ¿cómo obra un demonio? ¿Cómo me entra un demonio a mí? ¿Será que yo toco a Gloria? Voy a tocar a Gloria porque es mi amiga. ¿Y se me pasan los demonios de Gloria? ¿Cómo es entonces que llega un demonio a mi vida? ¿Y cómo sé yo si tengo un demonio? Pero y ya, ¿ves? Yo miro y ahí los demonios no se ven. Claro, la primera puerta es el pecado. Pero ¿por qué entra? ¿Y cómo se lo permito? ¿Cómo? No. ¿Cómo permito que el demonio entre? ¿Cómo? Rechazando a Dios. ¿Y cómo rechazo a Dios? Haciendo su voluntad. ¿Y cuándo no hago su voluntad? Cuando no actuamos como Él quiere que actuemos. ¿Y cuáles son esas circunstancias en nuestra vida? La verdad. No solo el pecado,
Si a mí una persona me hace algo, voy a poner un ejemplo. Y ya yo sé que Jesús me dice que inmediatamente perdone. Perdone. Y yo empiezo a amasar la venganza. Ay, mírala. Lo que me hizo, yo le estoy dando potestad a un demonio en mi vida. Y entre más lo amasa y lo consienta, más va a crecer en mi corazón. Entonces, todo lo que se oponga a Jesús y a la presencia del Espíritu son demonios que nosotros tenemos, para que no miren los de al lado siquiera. Si nosotros andamos diciendo mentiras, si nosotros no pagamos las deudas a tiempo, si nosotros no perdonamos, si nosotros estamos solamente buscando a Jesús para que me dé cosas, si yo no quiero tomar decisiones para mi salvación, yo estoy endemoniada. Gloria a Dios. No, mal interpretado el texto. ¿Qué pena? No, usted no lo puede interpretar por fuera de la doctrina de la Iglesia Católica, no lo puede Hay interpretar. pastores que si no caminan si no hay mula. Ah, pero ellos no están en la Iglesia Católica, nosotros hablamos acá. Yo digo, pero tienen un demonio. No lo sé, no lo puedo juzgar, porque caminan en otra doctrina. Yo creo que yo soy una endemoniada si ando juzgando. ¿O no? Porque el Señor me ha dicho que no juzgue. ¿O no? Díganme si sí o si no. Si el Señor me ha dicho a mí que no juzgue, porque con la misma vara que mida voy a ser medido. Con la mismita vara que mida voy a ser medido. Entonces, sigo. ¿Qué hizo Jesús cuando el demonio se manifestó? Es decir, cuando Jesús se da cuenta que en este hombre hay una realidad que no le permite ser libre y recibir la palabra que él está diciendo. ¿Cómo Jesús se da cuenta? Porque el demonio habló, pero muy sinvergüenza. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué vienes a hacer contra nosotros, Jesús de Nazaret? No te metas con nosotros, tú eres el Santo de Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando son los demonios los que hablan, Jesús no recibe la alabanza. A Jesús no le interesa la alabanza del demonio. A Jesús le interesa la alabanza de los que creemos su palabra y con la gracia, o sea, con la ayuda del Espíritu Santo, porque eso no es mérito humano, la ponemos. Esa es la alabanza de que Jesús quiere. Así que dígale a su hermano, a su hermana, que tu alabanza sea pura de corazón y no motivada por un demonio. Pero duro. No, que le diga duro. Pero duro. Pues duro decimos en mi tierra, ¿no? Cuando queremos alto, fuerte. ¿Y qué hizo Jesús? Vaya leyendo el texto. Vaya leyendo el texto para que vea. Porque si no, puede que yo le diga algo que no dice el texto. Para eso es que tienen que leer el texto. Para que el que está hablando no les diga nada que no dice el texto. Y si va a suponer algo, no suponga. El texto está ahí. Jesús le dijo: cállate y sal de él. ¿Cuántas palabras le dijo? 3. ¿Será que trajo un tanque de agua bendita? ¿Cuál Jordán a traer agua bendita? ¿Será que le dijo arrodíllate y ponte así y te pones la ropa de este color? Cállate, demonio. Cállate, que estoy hablando yo. Cállate y salte. Y salte. Y salte. Es decir, Jesús le quitó
lo que no lo dejaba escuchar y poner por obra lo que todo el mundo sí estaba escuchando y estaba asombrado. Eso es lo que Jesús le está quitando. Así que si usted y yo tenemos algo por ahí que nos está costando poner por obra, que nos está costando poner en práctica, y le estamos diciendo al Señor, ay, bueno, después. O le estamos diciendo al Señor, como le dijo mi nieto cuando tenía 6 años, ya tiene 24. Y yo iba a predicar y él se fue conmigo al oratorio. Y se sentó él ahí al lado mío. Y yo le dije, Juan David, dile al Señor que te quite esas rabietas que te dan. Y él apretó sus manitos. Cuando salimos me dijo, vamos a comprar un juguete. Yo le dije, ¿juguete? A las 12 del día y en 40 grados de calor. No, mijo, vamos para la casa. Y le dio una rabieta. Juan David. Y me dijo, yo se lo pedí. Tú viste, pero él no lo hizo. Tremenda lección me dio. Porque a veces nosotros lo que escuchamos le decimos al Señor, hazlo tú. Pero resulta que esta autoridad que Jesús tiene, ¿a quién se la dio también para expulsar demonios y predicar? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Duro. ¿Y por qué no estamos expulsando demonios y predicando con poder? ¿Y por qué cantamos que podemos poner las manos sobre los enfermos y sanan? Y tenemos en la casa a todo el mundo revuelto y el rancho ardiendo. ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué puede haber? No estoy haciendo un juicio, estoy llamando a la reflexión. ¿Qué puede haber en nosotros que no nos deja libres para vivir la palabra de Jesús? ¿Qué hay? Eso ya corresponde a la reflexión de cada uno. ¿Y quién nos va a ayudar a entenderlo y a identificar qué es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿por qué yo no estoy poniendo la palabra por obra? ¿Qué hay en mí que se está oponiendo? ¿Qué hay en mí que no me deja creerla y vivirla? ¿Qué acechanza de Satanás hay en mí que yo estoy acomodada en esa acechanza? Porque el Señor me dice que cumpla con mi trabajo o que pague a tiempo a los trabajadores, pero el viernes por la tarde yo les digo, el lunes le pago. Y cuando vengo a ver, el negocio va así. ¿Y quién cree que tomó control entonces? El demonio. El demonio. ¿Por qué? Por vivir por nuestros criterios, como le pasó a Nazaret. Que por no aceptar la enseñanza de Jesús, no hizo milagros. Gloria al Señor. Entonces eso quiere decir que para que el Señor nos libere y nos sane, ¿cuál es el camino? Que usted y yo escuchemos la palabra o la leamos o nos acerquemos a ella y la recibamos y nos convirtamos de lo que esa palabra nos está enseñando. ¿Quiénes fueron el martes a Cristo Rey? El miércoles. Escuchaban al Padre decirlo también. Hermano, no crea que esto es magia. Si usted no acepta la palabra de Jesús y la pone por obra, no va a pasar nada en su vida. Gloria a Dios. Vamos a ver cómo termina esto entonces. Y el demonio, arrojándole en medio, salió de él sin hacerle ningún daño. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El demonio salió sin hacerle ningún daño. Jesús hacía exorcismos, claro que sí, nos lo dicen los textos bíblicos, los evangelios nos lo están diciendo. Hacía exorcismos
pero no como nos los ha mostrado la película del exorcista. O como nosotros, ahí sí hermanos, hemos visto que lo hacen otras denominaciones cristianas. Así no es. Los textos dicen que salían sin hacer daño. El poder del Señor es muy grande. Sin duda alguna, hermana, mamita querida, claro que sí. Es poder. ¿Y por qué es el poder del Señor el que nos está liberando? Satanás no tiene poder para hacerme daño mientras sale, gloria al Señor. Ni me va a revolcar, ni me va a tirar, ni me va a herir, ni nada de eso. Porque quien le está dando orden es Jesucristo, gloria al Señor. Catecismo de la Iglesia Católica, hermanos. Entonces, todos quedaron pasmados y se decían unos a otros: ¿qué palabra esta? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y los hace salir. Pero ¿qué era lo que pasaba? En la sinagoga llegaban los maestros de la ley y los escribas. Y como la canción, y Jesús se los va a decir, palabras, 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 cargas para la gente. Tenían a la gente agobiada. Tenían a la gente enseñándole una imagen errada de Dios, la que ellos habían conocido, pero que estaba errada. ¿Y por qué sabemos que estaba errada? Porque Jesús está diciendo que quien lo ve a Él, ve al Padre, y que quien lo escucha a Él, todas las palabras que Él dice se las está enseñando el Padre. Entonces lo que Jesús les está diciendo es: ustedes no están enseñando palabra de mi Padre. Y tenían a la gente triste, agobiada. ¿Estás enfermo? Te tienes que salir de la casa y del pueblo y vivir solo afuera. ¿No tienes dinero para ir a ofrecer sacrificios? No puedes entrar al templo. ¿Tienes lepra? Ah, tú eres un pecador. Dios no te quiere cerca de Él. Y viene Jesús con esta palabra de autoridad a hablar de ese Dios que es el mismo, que vino para acercarse a los enfermos, que vino para tocar a los que nadie tocaba. ¿Alguien en su vida se ha sentido alguna vez rechazado? Yo sola. ¿Alguna vez? Ya no, gloria a Dios, pero ¿alguna vez se ha sentido rechazado, rechazada? Que lo miraron por encima del hombro. Gloria a Dios. Y Jesús viene a acercarse a los que se sentían así, para mostrarnos que el verdadero Dios jamás, escuche bien, se alejará de nosotros. Usted y yo nos alejamos, pero Él de nosotros no. Dígale al que está al lado: Dios jamás se alejará de ti. Dios permanecerá cerca de ti. Le tengo otra: Dios vive en ti. Por eso, hermanos, ya no es promesa. La promesa del Espíritu ya está cumplida. Porque promesa es lo que no se ha cumplido, ¿o no? Pero ya Él la cumplió en Pentecostés. Y por eso está en nosotros. No solamente cerca, sino que vive en nosotros. Es decir, por muchos demonios que usted y yo tengamos, Jesús está ahí, gloria a Dios. Y como Jesús y el demonio no pueden estar en el mismo lugar, ¿qué es lo que quiere Jesucristo entonces? Sacar al demonio. Liberarnos de las fuerzas del mal. Hacernos libres para vivir la vida que nos corresponde. Una vida de hijo de Dios.
una vida de hija de Dios. Una vida en donde nuestra dignidad de hijos de Dios esté restablecida. Totalmente, gloria a Dios. ¿Y cómo sé yo que la dignidad de hijos de Dios está restablecida en mi vida? Porque no le tengo miedo. Porque confío plenamente en Él. Porque mi condición pecadora no es obstáculo para que me ame. No soy yo quien le pone condición a Dios. Es Dios el grande. ¿No se siente bien? Porque por ahí nos andan diciendo, si pecas el Señor no te ama. Si pecas el Señor no te da. Si pecas el Señor no te sana. Pues apaga y vámonos. Si así fuera, ¿quién podría alcanzar eso? Pero jamás, escuchen bien, jamás nos dejará de amar. Jamás nos cobrará absolutamente nada. Jamás me pondrá una condición para amar. Qué rico que así, a tu edad, lo asientas de esa manera. Nosotros somos felices poniendo condición. Jesús no le puso condición al endemoniado para liberarlo. Dile al que está al lado, jamás te pondrá una condición. Jamás. Dice. Hoy la primera liberación que el Señor quiere es esa. Que nuestra mente sea libre de pensar cosas que no son verdad de Jesús. Que no son verdad de Jesús. Y sí, cuando oremos, nos ayudará. Y como decía la hermana, si conviene a nuestra salvación. Pero lo que Él busca con esa palabra no es que yo le pida, es que yo me acerque. Porque para pedir tengo que orar. Y no hay mayor cercanía a Jesucristo que la oración. Porque puedo estar aún frente al Santísimo y puedo estar pensando en otra cosa. Puedo estar pensando en que se me olvidó apagar la estufa. Puedo estar pensando en tantas cosas. Solo cuando entro a la oración, entro a la cercanía de Jesús. Bendito sea Dios. Alabado sea. Hermanos queridos, nos han dicho muchas cosas sobre los demonios. Les sugiero leer el catecismo para entender lo que es un demonio. Y para respirar tranquilo. Porque imagínese usted uno pensando que cuanto fantasmita hay por ahí se le va a meter a uno. Muy complicado el tema, ¿o no? Pero lo que quiero decirles es, cuando entendamos cómo obra el demonio, entonces seremos verdaderamente libres, porque ya entendemos cómo obra Jesús y qué quiere hacer Jesús. Mientras tanto, viviremos angustiados, asustados si se mueve la cortina, si sentimos un olor, si se cayó la cabeza del jarro, si la flor se volteó. ¿Y sabe quién está obrando ahí? Pero en la sugestión, en hacernos creer que Él es el que está haciendo todo eso. Y nos sugestiona. Y nos hace infelices. Hasta el punto de que cuando nos vamos a confesar decimos, Padre, mi hermana me hizo pecar. Mi esposo me hizo pecar, mi esposa me hizo pecar. Y confesamos los pecados del otro. Si nos tendrán engañados. Cuando lo que Jesús quiere es perdonar los pecados
míos. Míos. No los de los otros. Hermanos, una palabra que tiene autoridad. En nuestra vida deberían verse los frutos de la conversión por la escucha de la palabra. Toda nuestra vida. Ahora que orábamos por el perdón y nos pedían reflexionar sobre lo que había pasado esta semana. Esta semana la iglesia nos pide hacerlo diariamente. Examen de conciencia diario. La única manera en que voy a saber de qué me tiene Jesús que liberar es si yo voy haciendo examen de conciencia y voy revisando qué estoy obrando y cuál es el origen de eso. Es decir, ya que el hermano lo mencionó, si estoy diciendo mentiras, ¿por qué digo mentiras? ¿Por qué, hermano? No escuchamos la palabra de Dios, porque el Señor dice que el padre de la mentira es Satanás. Sí, pero ¿por qué digo mentiras entonces? Sí, porque a veces La verdad. te enfocas en el camino de Dios. Más duro, mi niña. Porque a veces te desenfocas en el camino de Dios. Porque a veces te desenfocas del camino de Dios. ¿Y eso cómo se llama? Miedo. Miedo. Yo miento cuando tengo miedo de asumir la verdad y la responsabilidad. Así es, hermano. Hay mentiras. Porque es más fácil decirle al otro una mentira que decirle hablé mal de ti. El día que lo hagamos, dejaremos de mentir, gloria a Dios. Y dejará Satanás de ser el príncipe de nuestra vida, para que de verdad sea Jesucristo el Rey de Reyes y el que por siempre guíe con su amor y su misericordia nuestros pasos. Gloria al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos, Luis. Vamos, hermano. Suelta el bolso. Los demonios no se los llevan. No se preocupe. No vinieron ahora. Vamos a ver. Si lo considera prudente, lleva a los niños al espacio de niños. Hay cosas que los niños no deberían escuchar todavía. La Iglesia Católica considera que un niño solo debe empezar a razonar la fe después de los 7 años. Antes no. Mire lo que le voy a pedir en un primer momento. Que personalmente no tiene que decirlo duro, ni más faltaba. Empezamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a identificar esos demonios que puede haber en nosotros. Hace un mes más o menos la palabra nos decía que no podía estar en la presencia de Dios. ¿Quién? Salmo 14. El que hiciera usura, o el que le robara a un pobre, o el que no fuera generoso, o el que mintiera. Estamos disfrazados todo el tiempo. Y Jesús nos dijo ese mismo domingo en la liturgia que nada entra, que no es lo que entra lo que hace daño, sino lo que hay en el corazón. Y entendemos el corazón como esa realidad interior, la mente, es decir, los pensamientos. Cuando un pensamiento es reincidente, párele bolas, decimos en mi tierra. Párele bolas. Ese pensamiento no está apareciendo porque sí. Si ese pensamiento es, ve qué bonita la vecina, párele bola.
O qué bonito es el vecino, párale bola. No crea que se va a ir solo. No se va a ir solo. Empiece a batallar. Porque lo que Jesús hizo por el endemoniado fue un combate. Pero un combate con la palabra. Y no le dijo, no se trata de que usted y yo le estemos repitiendo palabra de Dios al demonio, porque el demonio la conoce. Y más que usted y yo. Sino que el demonio, cuando yo se la diga, vea que esa palabra yo la estoy viviendo, y entonces va a salir huyendo. Gloria a Dios. Porque recordemos que en los Hechos de los Apóstoles, el demonio les dijo a los discípulos, a unos, yo conozco a Jesucristo, pero ¿y ustedes quiénes son? ¿Quiénes son que están usando su nombre? ¿Quiénes son? Si ni siquiera están viviendo lo que le enseñan. Y entonces, algunos diremos, no se puede, soy humano, soy humana. Sí se puede. Porque si yo digo que no se puede, le estoy diciendo a Jesús que su cruz no valió. Que su sacrificio fue en vano. Porque Él fue hombre. Y nos mostró que como hombre enfrentó a Satanás no una sola vez, sino muchas veces. Y lo venció, y me podrá decir, hermana, pero era Dios. Se despojóse de su divinidad, va a decir Pablo. Cuando era hombre, vivía como hombre. Se despojó de su divinidad. Carta a los Filipenses capítulo 2. Para ser igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Para enseñarnos a batallar. Porque cuando Satanás lo tentó, respondió con la palabra. Pero con la palabra que él estaba dispuesto a vivir, siendo el Mesías que Dios quería que fuera. Porque cuando Satanás puso a la gente a que lo rechazara, él confió más en el Padre. Y oró, Padre, Padre, Padre. Porque cuando Satanás creyó que lo había vencido en una cruz, el Padre lo resucitó para mostrar su gloria. Y eso pasa en nuestra vida. Cuando estamos en situaciones que creemos con las que no vamos a poder, el Padre nos da la fuerza. El Padre nos muestra su gloria. Si de verdad creemos en lo que Jesús ha enseñado. Una palabra que asombraba. Señor, y a veces nosotros la escuchamos y hasta pretenciosos somos. Porque a veces hasta decimos, ay, ya esa la escuché. Ya esa me la sé. En vez de pensar, si me la estás volviendo a decir, es porque necesito volverla a escuchar. Porque todavía no la he dejado entrar como se debe. Ayúdanos. Porque en nuestra vida hay demonios. Hay demonios de envidia. Hay demonios de venganza. Hay demonios de mentira. Hay demonios de dolor. Hay demonios de rechazo. Hay demonios de amargura. Hay demonios de depresión. Hay demonios de soledad. Hay demonios de miedo. Hay demonios, Señor, de lujuria. Hay demonios, oh Dios. Empiece a orar, hermano, usted mismo ahí, usted mismo. Y pídale al Espíritu Santo que le deje saber en esta noche cuál es ese demonio que el Señor quiere liberar de usted.
Bendito sea, Señor. Alabado sea. No estamos en esa sinagoga, estamos en esta iglesia, donde también se predica. Y tú estás presente en el sagrado. Y te paseas por este lugar, Jesús Eucaristía. Bendito sea, Señor. Alabado sea. Alabado sea. Sopla, Espíritu Santo. Muévete, Espíritu de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo. Porque he dejado que el demonio anide en mi alma. He dejado que él me guíe. Yo he dejado que me engañe. He vivido según sus criterios y no según los tuyos, Jesucristo. Alabado sea. Bendito sea. Alabado sea. Y allá la rabajasa la raíz. Ore. Recuerde que es la oración. ¿Cuántas veces venimos, escuchamos palabra de Dios y nada pasa? Nos volvemos más buenos, nos volvemos más piadosos, eso está bien, pero no nos convertimos. Y Bashila Rajasa Larabai, aún sirviéndole, el servicio no es garantía de que me he convertido. El servicio es un llamado puntual del Señor a la conversión. Y Shalarajasa Larabai, y Talarabashi Larai. Es un llamado para mostrar lo que hace la palabra en la vida de la persona. Alarabashi, Larajasa, Larai. Vamos, ore, no se canse, ore, ore, ore. Pida Espíritu Santo, pida Espíritu Santo, pida Espíritu Santo. Dígale que le muestre, dígale que demonios habitan. Y Shalaraba. Vamos, ore, no tenga miedo. Otara, no tenga miedo. Y va Shilarajasa Larai. Es Jesús el que nos quiere libres. Quiero levantar mis manos hacia ti. Suavecito para que las personas oren. Oren, no paren de orar. El ministro está alabando mientras nosotros oramos. No paren de orar. No paren de orar. Asalarabay, shalarajasalaray. Alarabay, shalarajasalaray. Hoy así talarabajasalaray. Una palabra que tiene autoridad. Jesús expulsa a los demonios. Oh, bashilarajasalaray. No permite que sea el demonio el que lo reconoce. Y bashalarajasalaray. O talarabay, asalaray. Vamos, ore, no se canse, confíe en el amor de Dios. Dígale, Señor, este es mi demonio, este es el que me atormenta, este es el que no me deja en paz. Oh, shalarajasa larabay, alarabaya salaray. Ore, 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 ore. Y así larajasa larabanda larabay. Vamos, Señor, quema, quema, Señor. Quema, Señor. Saca de mí lo que ya no te agrada. Saca, Señor. De nuevo tuyo quiero Déjame ser. verlo. Quema mi vida. Déjame reconocer lo que no te agrada. Quema mi Lo que me tiene como endemoniada, como endemoniada. de mí lo que ya no te Lo que no me permite amar. Hazme de nuevo tuyo. Lo que no me quiero ser. permite perdonar. Quema mi vida. Oh, shalaraya, salarabay. Oh, asalarajasa larabanda larabay. Oh, mata larabasa larabasa larabay. Oh, ya shalaraya. Nuevo no puedes Oh, hacer. shalarabajasa larabay. Quema mi vida. Pero el Señor dice en esta noche, el más grande de los demonios es creer que me pueden seguir y servir sin convertirse. El más grande de los demonios es creer que mi palabra es para que ustedes me sometan y yo haga lo que ustedes quieren. El más grande de los demonios es venir a buscar lo que yo puedo dar y no lo que yo puedo hacer en ustedes. El más grande de los demonios, dice el Señor, es que aunque me dicen que yo soy el rey,
no hacen lo que yo les digo. Y Señor, perdónanos. El demonio nos ha engañado. Nos ha mantenido años engañados, creyendo que porque perseverábamos todo estaba bien. Y perdónanos. Perdónanos por cada palabra escuchada, pero que no pusimos por obra. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos por no atender a veces tu palabra, tu enseñanza, por acomodarla a mi vida, por enseñarla a mi acomodo, por incluso, Señor, modificar tu palabra. Ven, Señor Jesús, con tu amor y tu misericordia en este momento, y perdónanos para quitar la autoridad a Satanás, para quitar la autoridad a Satanás en nuestra vida. Tu perdón, tu misericordia, Señor, bloquea la acción de Satanás en nuestra vida. Cúbrenos con tu misericordia en esta noche. Y Señor, perdón por frases que hemos dicho: todo lo que yo pido me lo da, como si tú fueras un servil mío. Y Señor, perdón. ¿Cuánto nos ha engañado el padre de la mentira? ¿Cuántas doctrinas falsas nos ha metido? Porque tenemos pereza de conocer tu palabra. Porque tenemos pereza de formarnos. Porque tenemos pereza de saber. Y quiero, Señor, que sea siempre lo que yo quiero. Y ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Sigues llorando, Pedro, arrepentido, Pedro, de ser un pecador, pecador. Ay, Pedro, sigues llorando, Pedro, porque Jesús el llanto lo mira con amor, y el llorar de dolor por haber traicionado a un ser amado es pedir perdón. Y el llorar de dolor es una promesa de ser mejor. Bienaventurados son los que lloran por su pecado y su traición. Y es que el llanto es testigo que aún tiene vivo el corazón. Nosotros rezamos el rosario a San Miguel Arcángel, o la oración a San Miguel Arcángel, que fue el que se le apareció aquí, el que batalló contra el demonio, pero batalló y lo reprendió con la palabra de Dios. Cuando el demonio vea en nosotros todo esto que Jesús está haciendo y que nosotros de verdad lo creemos y lo vivimos, huirá de nuestra vida. Se irá de nuestra vida. Alabado seas. Toma un momento de silencio y de contemplación y habla con el Señor. Habla de corazón con el Señor. Habla con Él. Y cuéntale qué hacemos cuando Él nos habla.
¿O solo nos quedamos con la parte que nos gusta? El Señor dice que Él es el que nos quiere libres, Él. Y por eso nos habla una y otra vez para liberarnos y para que esa autoridad que nos dio como discípulos, nosotros seamos portadores de ella en la familia, en los amigos, en los lugares de trabajo y en todas partes. El Señor nos recuerda que a muchos apenas creyeron lo que les dijo, como a Zaqueo, como a Mateo. Apenas les habló, a Pedro, a Andrés, apenas les habló, dejaron todo para seguir. Y dejar todo no es dejar las circunstancias de vida. Dejar todo es dejar todo aquello que se opone o que es diferente a lo que Jesús enseña. Seguir viviendo por criterios que no son los de Jesús. El Señor nos dice, no tengan miedo, porque nunca ha quedado defraudado alguien que de verdad ha creído mi palabra y la ha puesto por obra. Yo le dije a mis discípulos que recibirían el 100 por 1 por haber creído en lo que yo les enseñé. E igual dice el Señor, es para ustedes, porque la paga es igual para todos, el 100 por 1. Pero para eso el Señor nos invita a atender su enseñanza, a reconocer la autoridad que esa enseñanza tiene y dejar que esa palabra con su autoridad nos sane y nos libere cada vez más. Abashi la rajaza, dice el Señor. ¿Cuántas veces han orado por los que están enfermos aquí y les dicen que en mi nombre sean sanos? Pero aún no lo son. Y no lo son porque no son libres. Porque el demonio los oprime desde dentro. ¿Cómo va a ser sano alguien que hace años no habla con alguien de su familia? ¿Cómo va a ser sano alguien que solo piensa en sí mismo? Dice el Señor. ¿Cómo va a ser sano aquel que no ha perdonado? Porque dice que no puede olvidar. Yo no le estoy pidiendo que olvide, le estoy pidiendo que perdone. ¿Cómo va a ser sano el que todavía siente que yo lo rechazo y no lo he perdonado? ¿Cómo va a ser sano aquel que siente que yo no lo amo, dice el Señor, y que yo le estoy castigando o imponiendo penas, o que mi voluntad es que sufra? Y mata la rabajaza la raya. Esa era la fuerza de mi palabra, dice el Señor,
que levantaba al que estaba caído, y Bashilarajásala, que consolaba al que tenía dolor, y Masalarabajásala, que perdonaba al que se sentía rechazado por Dios, o Bashilarabajásala, y sanaba a aquellos que nadie pensaba que podían ser sanados. Y vas a ver. Hoy el Señor nos dice, créeme y verás que tu sanación llega más rápido de lo que piensas. Y no se trata de que le repitas palabras al diablo, como si le estuvieras dando fuerte. Se trata de que tú la creas y la vivas. Y el diablo mismo se irá. Obashita la rajasa la rabanara. Abasita la rabajasa la rabajasa. Dice el Señor que en este momento Él está trayendo pensamientos, personas a nuestras mentes. Dice el Señor, porque eso está relacionado con tu opresión. Ese pensamiento, esa persona, no es la responsable, sino que es la situación que no te permite ser libre. Si papá y mamá fallaron, yo no fallaré, dice el Señor. ¿Para qué te sigues lamentando? Y el demonio usa ese dolor para oprimir. Y vaya la rabajasa la ramalarabai, abata la rabajasa la rabai. Si has tenido una vida cargada en soledad, recuerda que yo te llamé por tu nombre desde el vientre de tu madre. Y te dije que jamás te dejaría solo. Abalarabashi la rabajasa la rabai. Y el Señor dice que aquí hay una persona con diagnóstico de páncreas. O balarabajasa la rabanda la rabasa la rabanda. El Señor le dice que varias veces ya le ha hablado, ya le ha dicho, para que perdone y deje atrás, porque el que mira al pasado no sirve para el reino de Dios. Y vas a talarabaya, la casa, la rabanda, la ray. Y yo pondré al cielo por testigo, dice el Señor, de que si tú lo haces, pero no obligado, sino dejándote mover por mi espíritu, ese páncreas será sanado. Gloria a Dios. Obashi la rabasa, la rabay. Amata la rabajasa, la rabanda, la ray. Oshala la rabay. El Señor dice que la acción de Satanás sobre nosotros con el estrés, que no podemos dormir, el Señor dice, muchos tomando pastillas para poder conciliar el sueño, o quedándose hasta altas horas de la noche, viendo televisión o viendo algo para poder conciliar el sueño. El Señor dice, créeme, yo soy tu guardián mientras duermes. Yo cuido y velo tu descanso. Esta noche, dice el Señor, llegas a tu casa y te acuestas y no te tomas la pastilla. Y menciona mi nombre cuantas veces sea necesario hasta que te quedes dormido. Jesús, Jesús, Jesús. Hasta que te quedes dormido y verás que desde hoy no volverás a necesitar esa droga que está acabando con tu mente y con tu cerebro. Iba shilaramahasa la rabanda la rabanda o la rabajasa la rabanda, porque el Señor dice que esa falta de descanso está dejando psicosis. La persona entonces siente que ve cosas y oye cosas. O la rabacha, la y dice el Señor, eso es mentira de Satanás. Ni estás viendo nada, ni está pasando nada, porque yo estoy ahí. Y vaya ya la rajaza, la rabá. Menciona mi nombre, que él no puede oír mi nombre.
y bátalara y verás que vas a descansar plácidamente. Hoy ashila la bajasa la rabay, amata la banda la bajasa la rabay. Alguien que le está pidiendo al Señor que le repare su vida matrimonial. El Señor dice que son muchos los demonios que están actuando ahí, pero que si tú eres quien está pidiendo, seas él o ella, tú eres el primero, la primera en el querer alcanzar mi libertad, dice Jesús. Libertad para amar, libertad para perdonar, libertad para servir a los demás. Oshi la rafasa la rabaya, amata la rabanda la rabasa la salará. El Señor dice incluso que aquí hay una persona que durante muchos años ha estado sugestionada, porque le dijeron que le habían puesto un espíritu. Dice el Señor, ¿acaso no es mi espíritu el que está en ustedes? ¿Puede estar otro espíritu diferente al mío en ustedes que son mi templo? Y si estuviese, yo lo expulso. Así que deja esa obsesión que tienes y déjame desde dentro, desde estar en ti, hacerte libre, porque has perdido muchas oportunidades, porque donde llegas vas diciendo eso, y yo cambiaré tu vida. Ya no seguirás diciendo eso, empezarás a hablar de mí. Gracias, Señor. Empieza a darle gracias al Señor por su palabra. Bendita palabra. Él es la palabra. Él es la palabra. En su angustia, amaron a mí. En su dolor. Gracias, Señor. Gracias. Y envió. Gracias, Señor. Gracias. Su palabra. Gracias, oh Dios. Empieza a dar Y gracias. su palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Tú eres la palabra. Gracias por cada palabra que ha llegado a mi vida. Gracias, Señor. Gracias por permitirme conocer tu palabra. Oh, la rabaya, la casa, la rabaya. Da gracias por la palabra. Y por sus llagas me sanó. Oh, hacia ti levanto mis manos. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Abre tu boca. Empieza a darle gracias al Señor. Gracias porque tú eres la palabra, Señor. Porque cada palabra que salió de tu boca y quedó escrita ha sido para nuestra liberación. Ha sido para nuestra convención. Gracias, Señor. Danos la gracia de amar tu palabra. Danos la gracia de amarla y de leerla cada vez más. De meditarla, no para aprendérmela de memoria, sino para que el Espíritu me enseñe a entenderla y de verdad poder tener la gracia de vivirla, Señor. Gracias, Señor. Gracias por las veces que le paso por el lado porque la tengo una mesita y no la cojo, Señor. Y ahí se queda abierta sola, ahí te quedas abierta y solo, Señor. Pero gracias porque permaneces ahí, en esa Biblia, en esa mesa, esperándome, Señor. Alabado seas. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Señor. Empieza a alabar al Señor. Porque terminaba el texto diciendo que todos se asombraban. Y su fama llegó hasta los lugares más lejanos. La fama de Jesús llegará a otros si tú y yo hablamos de él.
Si tú y yo llevamos su palabra, si tú y yo de verdad le creemos. Gracias, Señor, bendito seas. Muchas gracias. Alabado seas. Cuando yo tuve mi encuentro personal con Jesús hace casi 32 años, yo tenía 17 años alejada del Señor y de la iglesia. A pesar de haber sido educada por monjas y proclamar la palabra en las misas en el colegio, yo me alejé. Pero un día cualquiera, yo volví a ver esa Biblia abierta en una mesa, empolvada. Y le dije al Señor, la voy a leer toda. No se lo dije a Él porque ni siquiera tenía conciencia de que Él estuviera presente. Solamente dije, la voy a leer toda. Y empecé ese día y no paré hasta que terminé. Y desde ese día nunca más la he vuelto a soltar. Desde ese día, todos los días me acerco a ella como si fuera la primera vez, sin la pretensión de lo que sé o de lo que ya me dijo, para dejarme sorprender nuevamente. Es la palabra la que tiene autoridad. Por eso Jesús todo lo hizo, por la palabra. Incluso sus milagros fueron por la palabra predicada, oída y recibida por los oyentes. Hermanos, que no sea solo este mes de la Biblia, sino que toda nuestra vida tengamos la palabra de Dios para leerla, para orarla, para meditarla. Que jamás la usemos contra otro, porque Jesús no hizo eso. Si acaso la usáramos con otros, sería para enseñarla, para animar a otros a conocerla. Que jamás pensemos que porque conocemos algo de la palabra, somos mejores que los que aún no la conocen. Porque si no se las enseñamos, entonces de nada sirvió conocerla. Y que siempre confiemos en que esta palabra tiene autoridad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.